Saluda a la iglesia con la paz del Señor. Invito a que abra su Biblia en el Salmo número 119, el verso 28. Y vamos a leerlo de manera unánime a la voz de tres. 1, 2, 3. Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Vamos a leerlo nuevamente. El Salmo número 119, verso 28. 1, 2, 3. Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Vamos a tener una palabra de oración. Maravilloso y buen Dios, en esta mañana te damos a ti toda gloria, toda honra, todo poder, porque eres tú el que nos da la vida, la salud, la salvación sobre todas las cosas, porque tú nos amas y porque nos tienes aquí, Señor. Y en esta mañana queremos que seas tú hablando a nuestras vidas, Señor. Que la meditación sea para edificación, para corrección, para instrucción de cada uno de nosotros y de los oyentes. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, amados hermanos. Hoy es nuestro primer culto de domingo de este nuevo año, de este año 2024. Y deseamos que este año sea de bendición para su vida, de prosperidad para su vida. Muchos desean eso, pero la prosperidad, según la palabra de Dios, porque hoy se habla de un evangelio de prosperidad, y porque la palabra prosperidad desde un concepto humano lo relacionamos con lo económico, y no digo que Dios no pueda prosperarnos económicamente. Usted va a ver en la Biblia hombres prósperos en el área económica, pero eso es lo menos importante. Porque lo más importante es cómo está su relación con Dios. El pastor ayer, como en muchos años ha traído una reflexión al pueblo de Dios para que nosotros hagamos un análisis de cómo nos fue en el año pasado. Usted tiene que saber cómo sirvió en el año pasado. ¿Cómo ha sido su relación con Dios? Si usted se ha esforzado en servir a Dios o ha servido a Dios de acuerdo a su manera, a su conveniencia. Pero hoy el Señor nos da la oportunidad de servirle mejor. Y si usted le sirvió de una manera excelente en el 2023, Dios espera que este 2024 usted le sirva aún mejor que lo que lo hizo en el año pasado. Pero quiero decirle que va a tener problemas porque en el mundo tendremos aflicción. Pero ahí dijo el Señor, pero confía en mí, yo he vencido al mundo. Esa es la prosperidad verdadera de un cristiano. Nuestra prosperidad es que si estamos con Cristo frente a lo que venga, usted va a salir victorioso, aún si en este año usted tenga que partir. Usted puede decir, pero ¿cómo victorioso si fallezco? Porque para el cristiano el morir es ganancia. Cuando uno parte, cuando uno deja de existir aquí en esta tierra, uno va a la presencia de Dios. Dejamos este mundo donde todos los días de una u otra manera pecamos, de manera consciente o inconsciente, de manera no voluntaria como muchas veces de manera voluntaria. Porque a veces nos dejamos llevar por nuestras pasiones, nuestras ideas, nuestros pensamientos, o tal vez nos dejamos caer en la pereza. Pero Dios quiere que usted en este año sea bendecido, sea prosperado, sea victorioso, pero no bajo sus ideas sobre sus conceptos, sino bajo lo que Dios nos da aquí en su palabra. Por eso es que el salmista dice, se deshace mi alma de ansiedad. Porque usted y yo vamos a tener problemas, como los tuvo el salmista. Hoy el mundo se deja llevar por las preocupaciones, por los afanes, y cae en ansiedad, y después cae en depresión, y muchos hasta toman la decisión de quitarse la vida. El salmista dice, se deshace mi alma de ansiedad, pero él dice, susténtame
fortaléceme, ayúdame, consuélame, capacítame, enséñame, instrúyeme, corrígeme, según tu palabra. Porque es la palabra de Dios, es la perfecta ley de Dios la que le va a dar la fortaleza. Quizás a usted o a mí nos haya pasado que después de haber leído un pasaje bíblico, no podemos recordar su contenido. ¿Se recuerda si ayer leyó la Biblia? Y si ayer leyó la Biblia, ¿se recuerda cada versículo? Yo creo que humanamente es difícil. Espero que si usted ayer leyó una parte de la Biblia, porque ese es el deber de todo cristiano, y eso es algo que veníamos enseñando a lo largo de los últimos meses, y hoy día concluimos con esta miniserie o serie de estudios, enfocándonos en la ley de Dios. Pero a veces nos olvidamos lo que leemos. Pero usted y yo debemos saber que las Escrituras son de bendición, son de edificación. A veces lo tenemos como una tarea, pero una tarea como una carga pesada. Cuando leer la Biblia no debería ser una carga pesada, sino debería ser una valiosa oportunidad para estar en comunión con Dios. Hermanos, una lectura permanente es importante. Por eso cuando usted comienza a leer el libro de los Salmos, dice y que medita en ella de día y de noche. Si usted se ha leído el Salmo 119, que es la porción bíblica más extensa de las Escrituras, este salmo se enfoca en las excelencias de la ley de Dios. Por eso es que en el Salmo 19 dice, la ley de Jehová es perfecta. Y cuando estamos hablando de la ley, no solamente estoy recordando lo que hemos enseñado previamente, no se está hablando solamente de los 10 mandamientos, la ley moral. Cuando aquí el salmista utiliza la ley de Jehová, está hablando de lo que Dios ha revelado, lo que hoy usted llamamos la Santa Biblia. Las sagradas escrituras, la palabra de Dios, de Génesis, Apocalipsis, la ley de Jehová es perfecta. ¿Por qué? Porque convierte el alma. Ahora, no es que la ley nos salva, no es que la palabra, no es que leer la Biblia lo hace salvo, pero la Biblia nos presenta dos cosas. Una, que todos hemos pecado, pero también nos presenta que para todo el mundo hay una oportunidad de escape. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Por eso es que nosotros, los creyentes, debemos conmemorar en un sentido bíblico el nacimiento de Cristo. Porque ¿para qué vino Cristo? ¿Sabe para qué vino Cristo? Vino para morir. Y para que la ira de Dios no venga sobre nosotros. Por eso es que el que no acepta a Cristo como su Señor primeramente y como su Salvador, está condenado. Pero todo aquel que en Él creyere ha sido hecho hijo de Dios. Y para los que estamos en Cristo no hay condenación. Pero eso es lo que usted tiene que entender a la luz de la palabra. Hermanos, es importante que usted tenga una lectura permanente. Nuestra mente debe estar comprometida y enfocarse para beneficiarse de la lectura de la palabra. Necesitamos aprender a meditar en la perfecta ley y no solo leerla. Porque al leerla somos transformados, somos bendecidos, somos restaurados y podemos decir, tu perfecta ley me ha fortalecido. Quiero hablarle brevemente de 3 cosas. En primer lugar, algo que lo he dicho y lo vuelvo a decir y creo que es de importancia en este primer domingo de este nuevo año. Una, que es el poder de meditar en la perfecta ley.
Miren lo que leí hace un momento, está en el Salmo número 19, verso 14. Usted manténgase ahí en el libro, en el Salmo 119. El pastor Héctor que nos lee el Salmo 19, 14. Usted manténgase en el Salmo número 119. Pero mire lo que dice el Salmo 19, 14. Sean gratos. 19, 14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Mire, sean gratos. Cuando usted lea la palabra, léala con gratitud, porque es algo grato, es algo que le bendice. Y él habla de la meditación, y quiero leerle, volviendo al Salmo 119, dice el Salmo 119, desde el verso 97 hasta el verso 105, dice así: oh cuánto, dice el salmista, mire, oh cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Mire, no se trata solamente de que usted medite en ese momento, bueno, por la mañana, sino que eso que usted leyó por la mañana, usted diariamente, en el día, en las 24 horas, es como ustedes conocen, las vacas, ellas comen el pasto, se lo tragan, pero luego ese pasto regresa y lo vuelven a masticar. Eso se llama rumiar. Y ellos lo hacen algunas veces esto. Es como que usted vuelve lo que usted meditó por la mañana. Si leyó en Génesis 1, hoy día, dice, bueno, leí en Génesis 1. Y más adelante dice, ay, me recuerdo que en Génesis 1 dijo Dios, y todo lo que Dios hizo era bueno. Entonces, usted sabe que lo que Dios hace es bueno. Y más luego usted se recuerda que Dios dijo en el Salmo 1, hagamos al hombre a nuestra imagen, según su semejanza. Entonces usted sabe que Dios es su creador. Y así con los diferentes pasajes, usted tiene que estar leyendo. Es como el mensaje de ahora. Usted lléveselo en su corazón, grábeselo. ¿Cómo? Más luego vuelva a leer lo que estamos leyendo. Porque Dios nos facilitó las sagradas escrituras para que usted y yo pudiéramos conocerlo. Dice el verso 98, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino, dice el salmista, contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñases. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, dice el salmista, he aborrecido todo camino de mentira. Y luego viene un versículo que es muy conocido: lámpara a mis pies es tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Porque como le decía, el Señor nos facilitó las sagradas escrituras para que usted y yo pudiéramos conocerlo. Aunque nadie puede comprender a cabalidad todo lo que fue escrito por el único Dios infinito, Dios nos da la oportunidad a los cristianos de entender su palabra. ¿Y cómo Dios nos da la oportunidad? Porque los católicos también tienen la Biblia. Los testigos de Jehová también tienen la Biblia. Los unitarios tienen la Biblia. Los ateos han leído la Biblia. Para usted poder entender las escrituras, no es porque usted sepa de griego, de hebreo, de arameo, o porque usted tenga todo el conocimiento del mundo. No, se necesita una persona, el cual nos guía a toda la verdad, y ese es el Espíritu Santo. En otras palabras, se necesita Dios.
Cuando usted deja entrar a Dios a su vida, Él nos va a enseñar. Y ahí es que usted y yo podemos tener esa comprensión. Esa comprensión, hermanos, quiero decirle que no es la meta final. La meta final no es entender toda la Biblia, pero un día vamos a comprender toda la Escritura. ¿Cuándo vamos a comprender toda la Escritura? Cuando estemos allá. Ahí seremos conocidos como fuimos conocidos. Ahí entendremos cada aspecto de lo que Dios nos reveló. Pero para que podamos ser transformados, bendecidos, restaurados por la palabra, hermanos, debemos practicar lo que la Biblia nos enseña. Por lo tanto, así que mientras leemos, debemos que meditar en su palabra y ponerla en práctica, al pedirle al Señor que nos aclare, que nos muestre cualquier palabra de exhortación, de advertencia o de su voluntad para nosotros. Cuando usted lea la Biblia, no la lea como cualquier libro, no la lea como un libro de matemáticas, de ciencias, o como una novela, o como un libro, un periódico. No, usted está leyendo la ley de Dios, usted está leyendo las palabras de Dios para su vida, las cuales son útiles para enseñar, para instruir, para corregir, para prepararnos, a fin de que seamos instrumentos para toda buena obra. La meta, hermanos, no consiste solo en terminar un plan de lectura. Bueno, ya este año me leí la Biblia. No, sino que muestra meditación. Cuando usted lea, cuando usted medite, agrade a Dios. Esa debe ser su meta. Que cuando usted medite la palabra y la practique, eso sea de agrado para el Señor. Mire lo que nos dice el Salmo, Pastor Héctor, Salmo 104. Usted manténgase en el Salmo 119. Pero el Salmo 104, el verso 34. Dulce será mi meditación en él. Yo me regocijaré en Jehová. Mire, esa debe ser su meta. Que cuando usted medite, usted se goce. Se goce, ¿sabe por qué? Porque usted siente la presencia de Dios en su vida. Porque usted sabe que Dios le está hablando. A veces queremos que Dios nos hable de una manera sobrenatural, como le habló al profeta Isaías. O que Dios nos muestre visiones como a su siervo Juan, el apóstol. ¿Dios lo puede hacer ahora? Sí. Pero debería ser con un propósito. Porque lo que Dios hace, lo hace con propósito. ¿Dios muestra visiones en estos tiempos? Sí. En países como Medio Oriente, donde la Biblia es un libro que es prohibido. Países como Afganistán, Irak, no se puede tener la Biblia. Hay testimonios de musulmanes, gente que no cree en Dios, que no ha creído en Dios, que han tenido visiones donde han escuchado una voz que dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y esos musulmanes, cuando han tenido esa experiencia, han rendido sus vidas a Cristo. Pero nosotros tenemos la Biblia libre. Dios lo puede hacer aquí en América Latina, lo puede hacer, pero eso va a depender de la voluntad de Dios. Pero usted no espere ver cielos abiertos. Usted tiene la ley de Jehová, que es perfecta, y por ella, al meditar, usted se va a regocijar. Hermanos, Dios nos facilitó las Sagradas Escrituras para que pudiéramos conocerle. Y el Señor, recuérdese algo que hemos dicho, y lo vuelvo a decir, ha preservado su palabra para que cada generación pueda leerla. Por eso es que el salmista dice: oh, cuánto amo. Mire, él amaba. ¿Qué es amar? Amar es buscar el beneficio de aquello que usted quiere. ¿Cómo usted
ama la ley, cuando usted trata de agradar a quien escribió esa palabra. Usted trata de agradar al autor de la Biblia. Y Él es Dios. El autor de esta palabra es Dios en la persona del Espíritu Santo. Cuando usted le da lugar, Dios, el Espíritu Santo, hace uso de su palabra para mostrarnos su perfecta voluntad. Hermanos, las Sagradas Escrituras deben ser tan preciadas para nosotros como lo eran para este salmista. Muy probablemente este salmista pudo haber sido David. Y si no lo fue, usted sabe que a lo largo de las Escrituras, David habla acerca de que él amaba la ley de Dios. La palabra de Dios nos da sabiduría, nos da visión, nos da entendimiento y nos protege del pecado. Por eso es que en este mismo salmo ya leímos. Mire lo que dice el verso 101. De todo mal camino contuve mis pies. ¿Por qué? Porque este mismo salmo, ¿qué dice en el verso 9? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar. Cuando usted guarda la palabra, entonces usted sabe que a Dios no le agrada que usted se haga imágenes. Cuando a Dios no le agrada que se utilice su nombre en vano. Cuando usted sabe que a Dios le agrada que usted dé un tiempo de descanso para que usted tenga una intimidad con Él. Por eso es que Dios le dio a los israelitas el sábado. Hoy nosotros no tenemos que guardar el sábado, pero tenemos que buscar un tiempo para descansar de este mundo, pero para entrar en una relación de intimidad con Dios. Es decir, que usted le da más de su tiempo a Dios. Todo el día es de Dios. No un día, todos los días son de Dios. Pero hay un momento, o tal vez un día especial. Por ejemplo, hoy domingo. ¿Por qué la iglesia ha escogido este día? Porque recordamos que un domingo el Señor resucitó. Pero no significa que si el día miércoles la iglesia tiene culto y usted puede asistir, no deba de asistir. Ay, no es que me voy a quedar descansando. Esfuércese. Si usted puede congregarse el domingo por la mañana y por la tarde, esfuércese. Si usted puede congregarse el sábado, los días que usted pueda congregarse. Y aún, aunque a veces se le presenten problemas, esfuércese. Porque la palabra nos habla, dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Hermanos, la Biblia nos debe llenar nuestra mente. Si en verdad creemos todo lo que dice este salmo, leeremos la Biblia en vez de llenar nuestra mente con ideas que provienen de otras fuentes. Hoy la gente se está metiendo un poco de cosas en la mente. Leen de muchos autores y la mayoría de esos autores, muchos son ateos, muchos son espiritistas, muchos son falsos maestros que lo que quieren, dicen, yo tengo la llave para el éxito. Y la gente quiere el éxito, pero no quiere el sufrimiento. Y desde una perspectiva bíblica, antes de la gloria, tiene que haber sufrimiento. Usted tiene que padecer. Los cristianos padecemos. Mientras tal vez usted estaba reunido un 23, un 24, un 25, en familia, en Nigeria, en una iglesia cristiana, estaban reunidos unos hermanos. Eso pasó el mes pasado, hace unos días atrás. En una iglesia en Nigeria estaban reunidos unos hermanos y entraron un grupo de musulmanes armados y mataron a más de 100 cristianos. Si por la causa de Cristo padecemos, la gloria sea para el Señor. Porque si sufrimos con Él, también reinaremos con Él.
Hermanos, la meditación de las Sagradas Escrituras es el proceso mediante el cual aprendemos a escuchar al Señor por medio de su palabra. Cuando aplicamos los principios en nuestra vida, cuando observamos cómo Dios obra, desde el momento que aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo vino a morar en nuestra vida y nos selló como hijos de Dios, nos dio lo necesario para vivir en rectitud. Hermano, usted tiene al Espíritu Santo, y si usted tiene al Espíritu Santo, lo tiene todo. Con eso no significa que usted no tenga que congregar, porque el Espíritu Santo lo impulsa a congregar. No significa que usted no debe orar, porque el Espíritu Santo dice que gime con gemidos o intercede con gemidos indecibles. No significa que usted no tenga que ofrendar y diezmar, porque el Espíritu lo motiva, lo impulsa a ser generoso. Ahora lo que tenemos que darle lugar al Espíritu para que esta palabra se haga realidad en nuestras vidas, porque no andamos según la carne, sino que andamos según el Espíritu. El Espíritu Santo nos enseñó a creer y a comprender su palabra. Al meditar en las Sagradas Escrituras, el Espíritu Santo aplica sus enseñanzas a nuestra vida de acuerdo con nuestras necesidades momentáneas, pero para darnos la perspectiva correcta, la dirección que necesitamos ante cualquier situación que enfrentemos. Mire lo que nos dice Pastor Héctor, si nos puede leer en el Salmo número 86, el verso 11. Enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Mire, afirma mi corazón para que tema tu nombre. Ahora, ¿cómo usted va a afirmar? Hemos visto en primer lugar el poder de meditar. Ahora quiero que usted entienda que el poder de meditar en la palabra de Dios va a hacer que usted sea un verdadero estudiante de la Biblia. Porque por ahí hay unos falsos estudiantes de la Biblia. ¿Qué es ser un verdadero? Es alguien que ha sido educado, que tiene una educación con principios bíblicos, con principios de parte de Dios, con principios cristianos. Esta educación, tenemos un maestro. El maestro es el Espíritu Santo. El libro de texto es la Biblia. Ahora, usted tiene que asistir a clases. ¿Cuándo? Todos los días. Todos los días usted tiene que buscar un tiempo. Por eso quiero hablar acerca de la meditación bíblica y la educación cristiana en segundo lugar. Quiero leerle un texto que está en Primera de Timoteo 4:13. Esto es un consejo. Usted manténgase ahí en el Salmo, pero mire lo que le dijo Pablo a su hijo espiritual, como muchos le dicen, o a su discípulo, o a un colaborador suyo llamado Timoteo. Le dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Por eso, ¿en qué consiste la meditación bíblica? En enfocarnos en Dios y dejar todo lo demás a un lado. Hermano, cuando usted lea la palabra, cuando usted lea, enfóquese en Dios y deje a un lado las preocupaciones. ¿Sabe que las preocupaciones se pueden volver en un pecado? Porque la Biblia dice: por nada os afanéis, por nada os preocupéis. Echa sobre Jehová tu carga. Pero si usted no lo hace, ¿qué está haciendo? Está desobedeciendo. Y si usted está desobedeciendo, está pecando. Entonces,
No se deje llenar de preocupaciones. Cuando vengan las preocupaciones, inmediatamente enfóquese en el Señor. Deje todo lo demás a un lado. La meditación, hermanos, requiere tiempo a solas con el Señor. Tiempo a solas con el Señor en su palabra, en oración, sin distracciones, en escuchar más que hablar. Mientras tratamos de comprender su palabra en silencio, el Señor nos muestra las verdades que debemos considerar. Esta actividad debe ser la actividad más importante en la vida de un seguidor cristiano. No solamente leer, sino acompañado de oración, acompañado de un tiempo en silencio, porque usted tiene que ponerse a reflexionar. Hermano, en este año márquese darle más tiempo a Dios en su casa y también esforzándose en congregar. El Señor mismo nos demostró la necesidad que tenemos de pasar tiempo a solas con Dios. Mire, el Señor, después de haber alimentado a una multitud de más de 5,000 personas, Él los despidió, les dijo a sus discípulos que se adelantaran en el viaje, en la travesía. Y dice que el Señor subió a un monte y fue a orar a solas, y lo hizo por varias horas. Eso lo leemos en Mateo 14, desde el verso 21 al verso 23. Dice que el Señor subió a orar. Dice que pasó ahí orando toda la noche. Hermanos, la Biblia dice que en otra ocasión el Señor se levantó muy temprano de mañana para ir a un lugar desierto, y lo hizo con el propósito de orar. ¿Qué es lo que le quiero decir? Que si el Hijo de Dios necesitaba tiempo a solas con su Padre, ¿cuánto más nosotros? Por eso es que la meditación se une en la educación. Cuando usted medita, entonces ¿qué va a pasar? Eso va a reflejarse en su vida. ¿Qué significa la palabra educación? Mire, esta palabra proviene del latín educare. Y esta palabra significa literalmente guía, instruye, conduce. Y esto es hacia afuera. Esto lo va a conducir hacia afuera. ¿Hacia afuera de qué? De este mundo. De la corriente de este mundo. Llega Navidad, ahora tenemos que hacer esto. Luego llegan los Reyes, llega esto, y luego pasamos al carnaval y pasa el mundo de fiesta en fiesta. Y lamentablemente a veces nosotros los cristianos somos llevados por este sentir. Por ejemplo, ayer el mundo celebraba el Día de los Reyes Magos. La Biblia no habla acerca de Reyes Magos primeramente, habla acerca de magos. Si usted quiere meditar lo que es verdaderamente, vaya a Mateo capítulo 2. Unos sabios de Oriente ven una estrella, y porque ellos habían leído en las Escrituras que la estrella de Jacob, de la estrella de Jacob vendría la salvación, porque eso está en el libro de Génesis. En los primeros libros, en la ley de Jehová, habla acerca de la estrella de Jacob. Y usted va a ver, ellos parece que hicieron un estudio acerca del Mesías, de lo que decían los textos judíos, las sagradas escrituras de los judíos. Entonces esto los motivó a venir de tierras tal vez lejanas. Pero ellos no vinieron con manos vacías. Nosotros cantamos con manos vacías a veces. ¿Pero por qué? Porque entendemos que lo que nosotros le damos, Dios no necesita nada de nosotros. Porque reconocemos nuestra incapacidad. Pero eso no significa que usted no venga con algo que darle al Señor. Dele su vida, dele su tiempo, dele sus bienes. Porque primeramente todo es de Dios. Pero mire, estos hombres se esforzaron. ¿Y saben para qué? Para venir a ver a un niño. A un niño que había nacido. Se cree que tal vez había nacido 1 o 2 años atrás. Y ellos vinieron, ¿para qué? Hemos venido a adorar. Dice que cuando lo vieron, se postraron y le
adoraron. Hermanos, cuando usted viene de su casa al templo, usted venga con el propósito ¿de qué? De ser un verdadero adorador. Mire, en el Nuevo Testamento hay una palabra que tiene que ver con lo que significa educar, que es la palabra paideia, que significa instrucción. Un diccionario bíblico asegura lo siguiente, que cuando se aplica a los niños la palabra, mire, cuando se aplica la palabra de Dios a los niños, esta palabra tiene un sentido de ¿qué? De formación y de corrección. Por eso es que la Biblia dice, instruye al niño en su camino. Pero cuando esta misma palabra es para el adulto, se refiere a lo que desarrolla el alma. Por eso dice que la perfecta ley de Jehová convierte el alma. Para el niño lo forma, porque el niño está en un proceso de formación, de educación, de crecimiento. Pero para usted tenemos que ser corregidos, tenemos que ser transformados. Amén. Tenemos que corregir errores. Tenemos que controlar las pasiones de nuestra mente. Por eso es que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para instruir, para corregir, para perfeccionarnos, para prepararnos para toda buena obra. Hermanos, hay objetivos generales de la educación cristiana. ¿Cuáles serían los objetivos? Por ejemplo, 3 objetivos. Primero, ganar almas para el Señor Jesús. Segundo, desarrollar la espiritualidad y el carácter cristiano. Y tercero, capacitar al cristiano para el servicio de la enseñanza. Primero, la palabra va a ser un instrumento para que usted y yo ganemos almas. Segundo, para que esta palabra desarrolle en nosotros un carácter semejante a Cristo. Pero tercero, para que usted mañana también sea un instrumento de enseñanza a los demás. Dios quiere que mañana usted también se comprometa en compartir lo que Dios le ha enseñado a otros. Entonces, en vista de lo que he dicho, haga de la lectura una disciplina diaria. Todos los días medite en la palabra. ¿Y qué? Segundo, manténgase aprendiendo. Si usted dice, yo ya me leí la Biblia el año pasado, vuelva. Márquese más metas, nuevas metas. Bueno, ya me leí la Biblia. ¿Por qué no leerme la Biblia ahora 2 veces? Pero si una fue difícil. Pero con el Señor, si le damos el tiempo, todo lo vamos a poder. Ahora sí, su ritmo es una sola vez, vaya a su ritmo. Pero propóngase y manténgase aprendiendo. Y tercero, incorpore la lectura a un tiempo de adoración, a un tiempo de devoción. Dele un tiempo a Dios, y por la mañana, si es por la tarde, o si es por la noche, no se olvide de leer, de meditar en la perfecta ley de Jehová. Y quiero terminar este mensaje con los resultados de la meditación. Y para eso quiero que vayamos a Deuteronomio, capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6, 5º libro de la Biblia. Es un pasaje muy conocido. Deuteronomio capítulo 6, desde el verso 1, mire lo que nos dice Deuteronomio capítulo 6. Verso 1, mire, dice así la palabra, lea. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que lo pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Siga hasta el verso 9. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos, que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean
prolongado. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlo por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. Y esta palabra que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y la repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Quiero que usted se dé cuenta lo que el Señor nos dice. Y estas palabras que yo te hablo hoy o te doy hoy, ¿estarán dónde? En tu corazón. Y las escribirás. Mire, le voy a dar una tarea, pero espero que usted la haga. Cómprese un cuaderno. Y todos los días usted lea una porción de la Escritura y ahí saque un versículo y escríbalo. Escríbalo y luego recuérdelo. Y trate de meditarlo. Tan solo un versículo que haya tocado su corazón. Y si puede, vuelva a escribirlo. Como que usted, como de tarea, para el día siguiente usted tiene que ya saberse ese versículo. Por ejemplo, mire, aquí tenemos uno muy bonito, el verso 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno. Tenemos un único Dios. Eso sí, es un Dios en tres personas. No son tres dioses. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son un solo Dios. Un Dios que usted y yo no podemos entender humanamente, porque a Dios no lo podemos nosotros representar, no lo podemos imaginar, pero es el Dios que se reveló. Por eso cuando Dios se reveló dijo, hagamos al hombre. Dios, el Dios que servimos es un Dios sobrenatural. Entonces mira, usted dice, ya tengo un versículo, hoy aprendí, Jehová uno es. Y así al día siguiente usted se lee otra porción de la Biblia, le escribe, luego la sigue meditando, luego la vuelve a leer y se la graba y ya se la sabe para el día siguiente. Cuando usted termine el año, tal vez, no digo que usted se va a saber todos los versículos, pero una buena parte de esos versículos se lo va a recordar. Tal vez usted no se recuerda todo, pero como usted ya más o menos dice, bueno, algo. Y la próxima vez que usted se lee, cada vez va a ir más entrando esa palabra en su corazón. ¿Por qué? Quiero darle 4. No digo que estos sean los únicos resultados de la meditación. Yo creo que hay muchos beneficios, pero 4 resultados de la meditación. 1, le voy a leer lo que dice el Salmo 119. Usted manténgase allí donde hemos leído. El Salmo número 119, el verso 130 dice así: la exposición de tu palabra, de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Primero, resultado, ilumina nuestra mente para que pensemos como piensa Dios. Por eso la Biblia dice que tenemos la mente de Cristo. Usted cuando lee esta palabra y se deja conducir, usted va a tener su manera de pensar. Cada día se va a asimilar, se va a parecer, se va a asemejar a como Dios piensa. Necesitamos aprender a pensar como el Señor. Eso solo es posible cuando comprendemos sus caminos, sus planes, tal y como lo revela Dios en su palabra. Al hacerlo, usted y yo vamos a experimentar, vamos a sentir paz y vamos a confiar en nuestro Padre Celestial. Segundo, esto va a aumentar nuestra energía. O en otras palabras, va a aumentar nuestras fuerzas.
Por eso es que el profeta dice, los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas. ¿Cómo? No es que usted, es que me tengo que hacer esto. No, esas nuevas fuerzas están internas. Provienen del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que mora en usted. No es que usted tiene que hacer algo. Tengo que hacer. Puede ser que usted se meta en un ayuno. Pero no es el ayuno, es el Espíritu Santo que obró en usted en esos días de ayuno. No es que usted dijo, bueno, me voy al monte. Si el Espíritu Santo lo guía en esa dirección, vaya. Eso sí, primeramente hable con el pastor. Porque para algo ustedes tienen un pastor. Porque muchos cristianos, es que el Espíritu me dijo esto y ese no es el Espíritu. No, para algo Dios puso pastores. Dios es un Dios de orden. Entonces usted, tuve ese sentir, voy a hablar con el pastor. Pastor, tuve un sentir de hacer esto. Bueno, hermano, es algo correcto, es algo que el Señor nos guía. Hasta el pastor lo puede apoyar. Y usted va a experimentar nuevas fuerzas. Hermanos, en momentos de debilidad encontramos fortaleza en la palabra del Señor. El Señor sabe lo que necesitamos y Él proveerá conforme a sus riquezas en gloria. Por eso es que Pablo dice, mi Dios pues suplirá. Hermanos, cuando nos sentimos incapaces, el Señor nos da su fortaleza. Esto fortalece nuestra fe, nuestra confianza en el Señor. Aumenta esto cuando usted aprende de la fidelidad de Dios a través de la palabra. Cuando usted comienza a experimentarla en su propia vida. El Señor fue fiel el 2023. ¿Fue fiel o no fue fiel el 2023? Y Dios seguirá siendo fiel este 2024, porque Dios siempre será fiel. Pero aprendamos nosotros a ser fieles como Él es fiel. Y esto va también cuando usted ore, cuando aquellas oraciones van a ser contestadas. Eso va a aumentar su energía, va a aumentar sus fuerzas, va a renovar sus fuerzas. Pero ¿qué más? ¿Cuál es otro beneficio de la meditación? Que purifica nuestro corazón. Dice en Primera de Juan capítulo 1, el verso 9. Dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, al meditar en la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos va a confrontar, nos va a mostrar los pecados que debemos confesar para arrepentirnos y para que podamos ser limpiados y perdonados por el Señor. Y por último, quiero decir que cuando usted lee, y como dijo el salmista, oh cuánto amo yo tu ley, esto va a aumentar nuestro amor por Dios. Mientras más conocemos al Señor por medio de su palabra, más crecerá nuestra devoción por Él. Como leímos ahí en Deuteronomio 1 al 9, dice, y estas palabras que yo te hablo hoy. ¿Y cuáles eran las palabras? Y amarás al Señor tu Dios con todo, tu corazón, tu alma, tu mente, tu fuerza, con todo lo que eres. Esos pasajes nos van a inspirarlo a más. Se convertirán en recordatorios del amor del Señor. Y quiero terminar este mensaje y esta serie de mensajes con una anécdota. Hay un libro, este libro también se lo llevó al cine. Este libro fue escrito por una escritora irlandesa, ella se llama Cecilia Hargen. Ella es una escritora mayormente de novelas de tipo romántico. Pero sus novelas tienen el objetivo de reflexionar sobre el amor o el valor del verdadero amor. Tal vez su novela más famosa se llama Peace is Like You. O en otras palabras sería Postdata te amo. Así se llamaría este libro en español. Postdata te amo. ¿Y de qué trata este libro? Postdata te amo se trata acerca de un matrimonio formado por Jerry y Holly. Al principio del relato, Jerry contrae una enfermedad y fallece.
Holly queda devastada ante la inesperada muerte de su amado Jerry. Pasan 3 meses del fallecimiento de Jerry. Y ese día, cuando se cumplen 3 meses, Holly recibe en su casa un paquete misterioso que ha recibido su madre para ella. Al abrirlo, Holly se encuentra que Jerry ha cumplido su palabra. Le ha dejado una lista, una serie de cartas con instrucciones para cada mes, y todas van firmadas con una frase que dice así: postdata, te amo. Cuando usted lee la palabra de Dios, esta es una serie de cartas, una serie de mensajes. Es la revelación de Dios para su vida. Y Dios nos las ha dado para decirnos que así como nosotros debemos amarnos, Él nos amó primero. Por eso es que en su amor Él envió a su Hijo. Por eso es que en su amor hizo esta creación para que sea hogar para el ser humano. Por eso es que Él nos ha rescatado de este mundo vil y perverso y nos ha dado su perfecta ley. No importa quiénes puedan ser tus enemigos, no importa cuán grandes sean las dificultades que enfrentemos en este año, las palabras del Señor nos pueden sacar adelante. Las palabras de Dios se convierten en nuestro fundamento para que caminemos en una vida de fe para con Dios. Cuando usted abra las Escrituras, cuando usted termine cada pasaje bíblico, es como que al final usted entienda que Dios nos está diciendo: postdata, te amo. A lo largo de este año, que la palabra sea su lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra. La perfecta ley de Jehová nos exhorta, nos fortalece, nos guía, nos redarguye, nos transforme. Por tanto, dediquemos tiempo para leerla, dediquemos tiempo para orar, dediquemos tiempo para meditar. Y con el correr del tiempo, tal vez al finalizar, no sé si finalicemos este 2024, pero hasta el día que el Señor nos tenga, que podamos decir: tu perfecta ley me ha fortalecido. Amén.